Recuerdo cómo hace un año jugué por primera vez a Rainworld. Después de un tutorial básico y un par de horas vagando sin rumbo, terminé cerrándolo para jugar a otra cosa. Pero había algo que no noté en ese momento. El juego me había dejado una duda. Había más zonas que no llegué a ver qué era lo que me estaba perdiendo. Con esas ideas en mente, unos días después, me decidí por volver a abrirlo. Pero, ¿qué es Rainworld? A estas alturas es muy probable que si abriste el video ya sabes de qué trata, pero aún así voy a explicarlo. Rainworld es un juego de plataformas y supervivencia desarrollado por la desarrolladora de videojuegos Video Occult. Empieza con una cinemática bastante simple, donde se muestra la vida de una familia de Slack Cats, la cual termina con uno de ellos cayendo al vacío en medio de una fuerte tormenta. Como jugadores, tomamos el lugar de ese Slack Cat perdido, donde su objetivo es regresar con su familia. Luego de un pequeño tutorial donde aprendes a saltar, tomar y lanzar cosas, además de explicar el sistema central del juego, donde, para guardar tu progreso, debes alimentar a tu Slack Cat lo suficiente como para que pueda hibernar. Su alimento está representado con estos puntos de abajo a la izquierda. Al llenar la suficiente cantidad de puntos, debes llegar a un refugio para descansar. Así, luego de hibernar, tu Slack Cat sube un punto de karma. Esto sirve para pasar por las puertas de las distintas zonas del juego y así avanzar, aunque no todo es tan fácil. Rainworld es uno de esos juegos que no te explican casi nada más de lo básico. Por lo tanto, cada vez que te encontrás con un nuevo ser vivo, lo más común es intentar interactuar con él para saber qué hace. Y esto la mayoría de las veces termina mal, pero a su vez, esta es la única manera de aprender dentro de este juego. La primera vez que me encontré con un lagarto fue en la zona principal del juego, las afueras. Recuerdo pensar cómo eran un poco aleatorios, porque siempre estaban vagando por todos los lugares y me atrapan cuando menos me lo esperaba. Esto es porque los animales en Rainworld no están ahí siempre como un obstáculo. Hay muchos momentos donde un lagarto es capaz de ignorarte por ir tras otra presa, pelear con otros lagartos o huir de un depredador más grande. Este tipo de cosas las aprendes completamente solo jugando. Por ejemplo, luego de varios intentos de matar a un lagarto, descubrí que al lanzarles una roca, los lagartos caían de espaldas dejando su punto débil a la vista para poder atacarlos. Esto, el juego en ningún momento se detuvo a explicármelo. En cambio, tuve que encontrar por mi cuenta la manera de hacerle frente a ese cazador que no me dejaba avanzar por las otras zonas del juego. Después de salir de las afueras, lo más común es que llegues al complejo industrial, una enorme fábrica con edificios colosales. Allí aparecen aún más lagartos que en la zona anterior, mucha más variedad de estos, pero lo que me interesa explicar es que en las partes más altas del complejo industrial te encontrás con un nuevo depredador. Los buitres son el siguiente escalón en la pirámide alimenticia de Rainworld. Cazan tanto a tu Slack Cat como a los lagartos. Enfrentar a un buitre es bastante más difícil que a un lagarto, y la mejor opción casi siempre es huir de ellos cuando bajan desde el cielo, aprovechando que no pueden entrar en ciertas zonas por su gran tamaño. Y así es más o menos la progresión dentro de Rainworld. Llegar a una nueva zona para aprender cómo funcionan los animales, gracias a que el juego te premia por tu curiosidad de una manera un tanto indirecta, y eso es lo que más me atrajo de Rainworld, más allá de su profundo ecosistema, en el que sentís que no sos más que otro animal en un entorno salvaje, o su sistema de animaciones procedurales donde cada animal no está pensado para que se mueva de una sola manera. En cambio, lo que más me atrajo fue ese sentimiento de adaptarme a cada nuevo obstáculo por mi cuenta, aprender de cada vez que moría para así poder progresar en el juego por mi cuenta. Y en mi nueva fascinación de encontrar nuevos juegos que no le expliquen nada al jugador, encontré que existe un pequeño grupo de juegos de este estilo, donde explicar lo mínimo al jugador es como una manera de obligarlo a aprender por su cuenta. Juegos como The Witness, con sus rompecabezas que al principio parecen tan simples, pero con el tiempo se vuelven cada vez más complejos, hasta llegar a niveles completamente absurdos. O como uno de los juegos más clásicos de la PlayStation 2, Shadow of the Colossus, donde lo poco que sabes es que tenés que matar colosos clavándoles la espada en un punto específico de su cuerpo, pero nadie te dice cómo llegar a esos puntos. Y digamos que subir a un gigante de 20 metros no es precisamente algo intuitivo. Pero si hablamos de este estilo de juegos que dejan al jugador por su cuenta, Dark Souls debe ser el más famoso por esto. Un juego que le suelta la mano al jugador apenas en la primera hora de juego y confía en que con cada muerte vas a aprender lo suficiente los patrones de ataque de tus enemigos. Todos los juegos que usan este estilo, que me gusta llamar antitutoriales, se arriesgan a que el jugador se frustre por no saber verdaderamente hacia dónde ir.
Recuerdo cómo más de una vez me encontré dando vueltas en fases mucho más avanzadas de RimWorld sin saber verdaderamente dónde debía buscar la entrada a un lugar que no haya visto, solo para cerrar el juego sintiendo que no logré avance. Yo verdaderamente disfruto de aprender estas mecánicas por mi cuenta. Pero no voy a mentir, luego de unas 10 horas de juego donde seguía sintiendo que no era capaz de encontrar el camino para llegar a otra zona, me vi obligado a recurrir a la wiki del juego. Y esta es la parte mala de este estilo de juegos. Sentir que chocas con una pared que no te deja progresar y verte obligado a buscar un manual que te explique cómo funciona todo por el simple hecho de sentirte derrotado por un juego, y esa sensación constante pasa de curiosidad de experimentar con el mundo que te rodea a sentirse como un impedimento que no te permite disfrutar al 100% de la experiencia. Por la falta de guía en un mundo tan enorme donde no hay verdaderamente un camino definido, hay zonas, unas más complejas que otras. Pero no hay verdaderamente manera de saber dónde deberías ir. Pero fuera de toda esta aspereza que sentía al jugar, en verdad, RimWorld es un juego muy disfrutable, vivo y que logra a su fin de hacer sentir insignificante. Y que aunque por momentos la dificultad se sienta algo injusta, nunca sentí que fuera verdaderamente desmedida. Y por si todo esto fuera poco, el juego cuenta con un DLC que trae más personajes jugables, que aunque la gran mayoría se salen de la idea original del juego de sentirte como una presa, siguen siendo muy interesantes de probar. Cada uno cuenta con habilidades propias y una historia, además de agregar más animales y zonas al juego base. Sin exagerar, RimWorld fue una de las experiencias más tediosas e injustas que jugué, pero también fue una de las más únicas y vivas que vi frente a una pantalla. No sé si es un juego que le recomendaría a todo el mundo, pero si sos lo suficientemente insistente y no te molesta perder media hora de progreso por no llegar al refugio a tiempo, quizás, y solo quizás, RimWorld también sea tu juego.